Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy hablaremos el tema sobre el juicio intestamentario. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote principalmente en nuestras redes sociales, nuestro número WhatsApp que aparece en pantalla, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestro canal de Facebook, que es Senectud Radio Labor Gerontológica, y también a través de YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.mxradio.com, y para comentarnos el tema que te platiqué al inicio, el juicio intestamentario, tengo el gusto de presentar al maestro Carlos Mercado Casillas. Maestro, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Senectud. Enrique, pues es un placer para mí acompañarte, saludar por supuesto a todos los radioescuchas que hoy están acompañándonos, y con un placer enorme el poder compartir algunas ideas. Gracias, maestro. Pues bueno, iniciando también, y mandamos un cordial saludo a todos los maestros hoy en su día 15 de mayo, un fuerte abrazo, y sobre todo, pues bueno, maestro, iniciar con este tema que sin duda pues también es muy importante, ya que muchas veces la gente lo desconoce, o más allá de desconocerlo, yo veo que lo toma como a la ligera, ¿no? Como de, bueno, hago caso omiso, ya que, bueno, en septiembre, pues es el mes del testamento en México, se dan oportunidades donde se homologan los precios, y pues la gente dice, bueno, falta mucho, ¿no? Para que yo me muera, o no, prefiero hacerlo. Pero antes de iniciar con un intestado, o así como se le conoce, platíquenos rápidamente, bueno, ¿qué es el testamento? Y ya de ahí nos pasamos a esta parte del intestado. Adelante, maestro, gracias. Bueno, primero comentar que efectivamente, tristemente, la expedición de un testamento viene a ser una de las cosas que siempre dejamos pendientes. Cuando llegamos a cierta edad de madurez, pensamos que no va a pasar nada hasta que no llegue un momento en el que lleguemos a la tercera edad. Y bueno, lo vamos posponiendo, pero no lo cumplimos. Y esto trae muchos problemas. Primero, a la edad adulta, a la edad de adulto mayor, comienza un estrés permanente, porque como no lo puedo arreglar, porque no lo hice en su momento, ya cuando se tiene la edad adulta, pues se vuelve más complicado. Claro. Movilidad, traslados, complica muchísimo a las personas adultas mayores la posibilidad de trasladarse y hacer el proceso del testamento. El testamento, pues es, por definición, es un acto jurídico, es decir, eminentemente legal, está previsto en la ley, y por eso es que se tiene que hacer en la medida de lo posible frente a un notario. Es unilateral, es decir, no hay dos personas, es solamente quien emite el testamento. Es personalísimo, claro. No lo podemos hacer a través de un representante, es libre y es solemne, por lo tanto no es tan simple. Sí hay que cumplir ciertas características para realizarlo. Efectivamente, como bien lo dice, septiembre los precios están a la mitad de lo que generalmente se cobran en notarías. De acuerdo a lo que yo conozco, debe estar en 1,600, 1,700 pesos para el próximo septiembre, y creo que ya lo están ampliando también al mes de noviembre, lo cual es una buena noticia. Por lo tanto, no deje dolores de cabeza, no sufra malestares, acuda ante un notario para fin de dejar clara su voluntad. ¿Qué hacer con los bienes, pocos, muchos, que yo tenga, sin que eso se convierta en un conflicto en el futuro? Incluso, aun cuando todavía la persona vive, puede convertirse en un dolor de cabeza. Así es, y sobre todo, maestro, bien lo comentas, porque precisamente conforme vamos envejeciendo, este proceso de envejecimiento biológico natural, pues vamos perdiendo también estas características, estas funciones físicas. Ya decíamos, muchas veces me ha tocado ver tantas personas que pues ya no ven, o sea, ya tienen problemas de visión,
tienen problemas cognitivos de memoria, tienen problemas al escribir y que claro, tú no lo platicarás ahorita, a veces se puede sustituir la firma por las huellas dactilares, pero es muy complicado, ¿no? Y muchas veces los mismos familiares, notarios piden el apoyo y dicen es que es muy complicado traer a la persona porque, pues bueno, tiene una limitante física, a lo mejor viene en silla de ruedas, aquí no tenemos muy bien adaptado el lugar y por eso es muy complicado que vengan a la notaría a hacer este trámite. Entonces, pues te agradecemos muchísimo esta introducción y pues bueno, ahora sí nos vamos a lo que es nuestro tema. Juicio intestamentario, ¿qué se le llama o se le denomina intestado o un juicio intestamentario? Adelante. Bueno, justamente como ya dijimos antes, cuando uno emite el testamento, pues está dejando constancia de lo que desea la persona que pase con sus bienes, a quién se le deben asignar, cómo se deben repartir en caso que yo tenga familiares, en fin. Ese testamento, en caso de no existir, sería un intestamento, o sea, ausencia de testamento. Por lo tanto, en caso de que la persona llegara a fallecer, pues, y no dejó un testamento, por supuesto, daría lugar a un procedimiento que se conoce como el juicio intestamentario, es decir, un juicio que también se es conocido como el proceso legítimo, a través del cual la ley lo que hace es decir cuál es el proceso para que esa persona que no dejó testamento finalmente pueda determinarse a quién corresponden sus bienes. Es un proceso que se hace frente a un juez, aunque ya también hay una reforma para que se haga ante notarios, de manera que es también factible hacerlo ante un notario, pero requiere ahí la voluntad de las partes, es decir, de quienes se crean herederos o con derechos a esos bienes, para que acudan ante un notario. De lo contrario tendrá que ser ante un juez. Y bueno, el procedimiento por fuerza, debido a que es técnico, requiere la presencia de un abogado o abogada que pueda asesorar, acompañar y llevarlos a todo el procedimiento para finalmente determinar a quién le corresponden los bienes. Generalmente el juez lo que hace es recibe la denuncia, así se le llama, denuncia de intestado, es decir, las personas que, vamos a poner un ejemplo muy concreto, muere el padre de una familia, tienen bienes, pero el padre nunca hizo un testamento. De manera que ¿quiénes tienen derecho? Bueno, tiene derecho la esposa o concubina en caso de que no sea su esposa, pero hayan vivido por más de 5 años juntos, las y los hijos que tenga y cualquier otra persona que crea tener derechos sobre ellos. Y cuando digo esto, lo aclaro porque así como se entregan los derechos sobre los bienes, también se entregan las obligaciones que tenga la persona al momento de fallecer. Por lo tanto, también puede haber deudores que estarán exigiendo el pago de lo que se le deba. Así es, pues ya tenemos varias preguntas, maestro. Flor Estela te manda saludos, dice: soy viuda y mi esposo no dejó testamento, no tuvimos hijos, pero los hermanos de mi esposo quienes quieren sus bienes, ¿qué puedo hacer? Bueno, habría que analizar la situación primero de en qué condición estaban, si estaban casados, si tiene un documento que acredita que estaban casados, hay que verificar bajo qué condiciones, bajo qué régimen. Si es un régimen de sociedad legal, ella tendrá derecho a la mitad de los bienes que se hayan generado durante el tiempo en que estuvieron casados. Y bueno, el resto de bienes, evidentemente, los hermanos sí tienen derecho a reclamarlo, por supuesto. ¿Qué le sugiere yo? Acérquese a algún abogado o abogada, asesórese antes de tomar cualquier camino, cualquier medida. ¿Por qué? Porque si no, hay mucha gente que lamentablemente les gana la ambición, y me ha tocado ver casos en que personas adultos mayores se quedan sin nada después de que fallece su cónyuge. Bien, Mireya Ortiz dice, saludos al maestro, dice: ¿quiénes tienen derecho a heredar en caso de que no exista testamento? Bueno, la ley establece que quienes tienen derecho a heredar son cónyuge, hijos, hijas, incluso cualquier descendiente hasta en 4º grado. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no hubiera esposa, hijas, hijos, podrían ser los hermanos, los padres, incluso los padres, los hijos de los hermanos, incluso hasta los primos hermanos. Hasta ese nivel es el nivel de cuarto, de descendientes de cuarta generación, podrían obtener derecho a esos bienes. Y si no existen bienes, entonces pasa a la beneficencia pública. Bien, Raquel Rivas dice: mi abuela heredó en vida a mi padre sin testamento, me imagino una donación por como se le conoce, y mi padre murió y tampoco dejó testamento. ¿Cómo nos podemos repartir
nosotros los bienes, pues los hijos, ¿cómo nos podemos A repartir? ver, entendí la pregunta, es ninguno de los dos dejó testamento. Así es, porque la señora, como dice aquí, yo así lo entiendo, dice, heredó en vida a mi padre, pues bueno, es una donación o de palabra, yo creo. El señor muere también sin testamento, sin hacerlo, pues formalmente, y bueno, dice, ¿cómo nos podemos repartir nosotros los hijos? En principio habría que ver si el padre no dejó bienes, pues no hay nada que repartir, por lo tanto no habría nada que llevar a un proceso de intestamentario. Por lo que vea la mamá, sí. Si la mamá dejó bienes, aunque le hayan sido a su vez heredados, la sucesión, que sí se llama esta parte del derecho, es una persona sucede en el derecho y las obligaciones a quien ya no está. Es decir, toma la posición de esa persona. En ese sentido, en el caso que nos están colocando aquí Raquel, la mamá no le dejó herencia, no dejó un testamento, perdón. Por lo tanto, se tiene que denunciar el testamentario en los bienes de ella. Okay. ¿Y cómo se tendrán que repartir? Primero, aquí, como son hijos, hay hijos, hijas, finalmente van ante el juez y ya en el procedimiento ustedes, los hijos, hijas, hermanos, hermanas, determinarán la manera en cómo deciden que quiere hacerse la repartición. El juez analizará la situación y determinará lo que en derecho corresponda, la forma más justa posible. Así es, Rigoberto Méndez dice, mi hermano se quedó viudo en casa de mis padres. Dice, ellos murieron y él no quiere compartir el bien. ¿Qué se puede hacer? Se quedó en la casa de los padres y no quiere repartir el bien. Bueno, no es que quiera, aquí si la finca estaba a nombre de los padres, el resto de hermanos también tiene derecho. Entonces habría que denunciar el intestado y por supuesto llamarlo al hermano porque también él tiene derecho sobre una parte de esos bienes. Sin embargo, pues ahí habrá que determinar si él decide quedarse con la finca, pues tendría que pagarle una parte proporcional de acuerdo a lo que se demuestre en el juicio de intestamentario, les corresponde a cada una de las hermanas o hermanos. Así es, maestro, lo que decíamos previamente para que cuando se hizo la invitación y vinieras al programa, ¿qué recomendaciones nos puedes dar o la importancia, como tú nos decías, nos lo planteabas antes de participar aquí, de pues ahora sí realizar un testamento, ¿no? Ya lo dijiste ahorita, puede ser un dolor de muelas, de cabeza o el dolor que ustedes quieran mencionarlo, pero ¿qué recomendaciones puedes darle a las personas, sí, que están escuchando la transmisión, que te van a escuchar posteriormente? Porque hoy en día, en verdad, cada día veo muchos problemas en todos los ámbitos familiares, personales, donde que si sí hago, que si no hago, que a quién dejo, que a quién no dejo, bueno, un sinfín de cosas. Pero ¿qué recomendaciones puedes dar para que todas estas personas pues sigan las indicaciones y eviten ese problema? Pero la recomendación incluso yo la llevaría a aquellas profesionales que se dedican a la gerontología. Tómenlo porque a veces se nos olvida algo tan importante como el sugerir a la persona con la que estamos trabajando el actualizar su credencial de lector. La credencial de lector es el mecanismo a través del cual nos identificamos. No tenerla actualizada o incluso que tengamos doble nombre y que en la credencial de lector solamente venga uno o venga solamente, por ejemplo, en el caso de si yo me llamara José Carlos y dijera J. Carlos y mi acta de nacimiento dice José Carlos, cuidado, no es la misma persona en términos legales. Tendríamos que corregir nuestra credencial de lector para poder dejarla o empatarla como viene nuestra acta de nacimiento. Porque de ahí comienzan los dolores de cabeza. Me ha tocado observar o ver casos donde deciden generar su testamento. Acuden ante el notario y lo primero que el notario les va a decir, ¿sabe qué? La identificación que usted me está trayendo no es adecuada porque usted no es J. Carlos, sino José Carlos. Así es de que tendremos que primero corregir el documento con el cual usted se está entrevistando con el notario para poder validar eso. Segundo, tener claro cuáles son sus bienes. Esto parecerá algo un poco pues chusco, pero sí ocurre que después a cierta edad se nos olvidan las cosas y no sabemos que tenemos bienes. Vehículos, muebles, animales, propiedades inmuebles que no sabemos que lo tenemos y cuando hacemos nuestro testamento no estamos considerándolo. En ese caso, ¿qué es lo que se sugiere? Hagamos un testamento general.
a los de todos los bienes que tengo, sean los que sean, lo vamos a poner a nombre de quien nosotros queramos. En este caso, en el caso de mis hijas, mi hijo son 3, yo divido en partes iguales la totalidad de mis bienes. Eso dice el testamento, de manera que al momento en que yo fallezco, mis hijas, mi hijo no tendrán ningún problema, porque únicamente basta con el testamento para hacer el trámite para que les adjudiquen la parte que le corresponde de los bienes. Cuidado con eso, es muy importante tener su acta de nacimiento también corregida, adecuada, revísenla para verificar que no tenga errores. Son 2 documentos importantísimos. Ahora, igual, si ya murió una persona, necesitamos forzosamente su acta de defunción. Ojo, necesitamos acta de defunción, acta de nacimiento, en el caso de las esposas, esposos, acta de matrimonio, acta de nacimiento de las y los hijos. Y esos instrumentos, esos documentos generalmente no los tenemos, y más cuando nuestros padres nacieron en otras localidades. Generalmente ocurre que nuestros padres o nosotros mismos nacemos en otras localidades y el acta de nacimiento no la tenemos. Así es. Hay que obtenerla, hay que obtener un acta de nacimiento lo más actualizada posible, verificar que nuestros datos estén correctos, y con esos 2 documentos podríamos hacer nuestro testamento sin ningún problema, o cualquier trámite que se requiera relacionado con herencias. Incluso aunque yo sea heredero, también tendré que demostrar que se trata de la misma persona que quien me está heredando dijo que yo era. Así es. Priscila Hernández te pregunta, maestro, dice: mi padre no dejó testamentos, éramos 3 hermanos, pero una de mis hermanas ya falleció. Lo que le tocaba, ¿le puede tocar a sus hijos o ya no le toca nada a ellos? Sí les toca. El Código Civil de Jalisco establece que también los hijos de los hijos que fallecen tienen derecho a los bienes del padre. Habría que analizar el caso concreto, porque hay variables que pueden estar presentes. Si el hijo falleció antes de que falleciera el padre, pues evidentemente habrá que analizarlo. En fin, son muchas variables, pero en términos generales, sí, la respuesta es: los hijos de los hijos tienen derecho a la parte que le correspondería a esa persona. Pero siempre y cuando sean cualquier edad o no importa. No importa, no o sea, importa te puede tocar. Sí, en este caso la transmisión del derecho pasa de los padres a los hijos. En ese sentido, si el abuelo muere, el hijo muere, los derechos también se transfieren a los hijos. Los nietos, bien. A los nietos. Ana Laura Ortega dice: ¿la pensión también se hereda, o si se muere el pensionado ya no se puede recibir nada? La pensión se hereda solamente en el caso de viudez, en ese sentido, o dependiendo el tipo de pensión en la que se encuentra. Sería difícil abordar todo el tipo de pensiones que hay, pero por lo general la mayoría o casi todas establecen la pensión por viudez. En ese sentido, quien es viudo o viuda de una persona que está asegurada o que está pensionada puede acceder a la pensión que se entregaba. Claro, no va a ser igual que la que recibía el trabajador o la trabajadora, es decir, no va a ser del 100%, pero bueno, finalmente sí tendrá derecho a ella. Un porcentaje. Bien, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día, estamos hablando del juicio intestamentario, y para eso se encuentra con nosotros el maestro Carlos Mercado Casillas. Estás escuchando Semectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com.
Continuamos con más de Senectud. Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando del juicio intestamentario y para eso se encuentra con nosotros el maestro Carlos Mercado Casillas. Recordándote principalmente nuestro número WhatsApp que aparece en pantalla, es el teléfono 332-540-5737, te lo repito el número 332-540-5737. Bien, maestro, pues agradeciendo, bueno, todas estas recomendaciones, toda esta información, como decíamos que muchas veces, pues bueno, septiembre ya no está tan lejos, no está tan retirado, pero bueno, hay que estar preparados, hay que estar prevenidos, pues para hacer nuestro testamento y como decíamos al principio, no dejar algún dolor de cabeza, problemas, entre muchas cosas más. ¿Cuáles serían las etapas, ahora sí, que nos platicabas del juicio intestamentario? Adelante. Bien, bueno, yo les decía yo que en principio habría que hacer una denuncia del intestado. Esto se hace ante un juez, se hace por escrito. En ese escrito se tiene que presentar, ya lo dije también antes, acta de nacimiento, acta de matrimonio en caso de que exista y el acta de defunción de la persona que murió y dejó intestado. Además se tiene que decir quiénes son los herederos, el listado de herederos que se identifican. Y por supuesto se tiene que nombrar a un albacea. De entre todas las personas herederas hay que designar una que sea quien represente la sucesión para que el juez no tenga que hablar si son 10, con 10, sino con solamente una persona que funja como albacea. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con una vez que el juez recibe el escrito de la demanda de intestado, el juez la analiza y lo que va a hacer es, vamos a un inventario de todos los bienes que hay, de los que tú me dijiste, pero además de cualquier otro que exista registro en el registro público de la propiedad en caso de que sean bienes inmuebles o cualquier otro tipo de bien que se pueda identificar. Además se hace un avalúo de todos esos bienes para saber el costo aproximado y finalmente se pasa a una etapa que se llama administración de los bienes. ¿Quién se va a encargar de repartirlos? ¿Cómo se repartirán? En fin. Finalmente se hace un proyecto de partición donde ya le dicen al juez, hemos decidido que cada uno de los herederos reciba una parte proporcional. O si decidimos todos los herederos que hay alguien entre los herederos que necesite o merezca más, pues se le da el porcentaje que se decida. Pero esto se tiene que hacer siempre de forma voluntaria entre los herederos. Ya después el juez entrará al estudio para determinar si les da la razón a lo que están pidiendo o si hay algo que debe tener cuidado. Me ha tocado ver un juicio, por ejemplo, donde en el caso que tú planteabas de los nietos, donde se presenta la demanda de intestado y solamente concurren las hijas y los hijos del fallecido. Okay. Pero ya había fallecido un hijo y tenía hijos a su vez. ¿Qué ocurre? Dentro del proceso se le notifica la representación social. En el caso de Jalisco tenemos una Procuraduría Social que es la que tiene que intervenir, incluso está por ahí también una representación del Ministerio Público para que se pronuncien en favor de los derechos de otras personas y el Ministerio Público lo hizo notar. Garantízame que no hay hijos del hijo fallecido. En ese momento requieren a las partes, en este caso los herederos, para que demuestren que no había hijos del hijo fallecido. Okay. Pues no, resulta que sí había hijos, entonces se tuvo que presentar el acta de nacimiento de los nietos y ellos se convirtieron en una parte más de los herederos. Entonces sí, hay que tener cuidado de involucrar a todos los herederos porque si no, se puede convertir en un problema. Ahora, podemos llegar al momento en el que el juez esté por determinar lo que va a ocurrir con la sucesión y nos llegan nuevos herederos. Eso puede echar por tierra todo nuestro proceso y empezar de nuevo. Así es de que en este caso, recordemos que la sucesión son derechos para todos aquellos que tengan, pero también se puede convertir en obligaciones. ¿Cuándo? Cuando hay alguien al que le debía la persona que falleció y dejó el intestado, y pues puede llegar a reclamar que le paguen lo que dejó, también la deuda que dejó la persona fallecida. Así es. Esta parte de albacea rápidamente, maestro, ¿cómo lo puedes definir para que la gente se familiarice? ¿Qué es un albacea? El albacea es el que va a vigilar el procedimiento ante un juez, todo el procedimiento de sucesión.
Puede ser parte de los herederos o puede ser un tercero contratado. Generalmente lo designan a partir de los herederos, entre los herederos. ¿Por qué? Porque está interesado, le interesa mucho que el procedimiento siga y se supondría que al tener un interés va a cuidar que se realice de forma adecuada. Generalmente hay conflictos entre la familia, y que no, que porque yo quiero más que lo que tú vas a recibir, entonces deciden colocar un tercero, alguien que no pertenezca a la familia, que sea un externo, para que no haya esos riesgos de que no, es que tú te quieres quedar o me quieres entregar a mí, ¿no? Bueno, esa es una forma de solucionar, de manera que el albacea es quien va a llevar todo el proceso frente al juez hasta lograr la conclusión, la partición de los bienes que se hayan dejado. Es el representante de la familia. Así es, y en este caso por eso te lo preguntaba, porque pues gerontólogo, todas las preguntas a veces, ¿no? Entre los familiares cuando se cuida a una persona, es que él es la albacea y piensan que ya es el que se va a quedar con todo, y al contrario, es el mensajero, por entenderlo de esta forma, que va a llevar la información, estos trámites, y aparte bien lo dices, maestro, el mismo heredero, por la confianza que le tiene, dice, pues bueno, si él es el más responsable, por eso él es el que quiero que lleve estos trámites. Pongo a alguien que nunca contesta el teléfono, que diario está de viaje, pues cómo vamos a llevar el asunto. Así bien, por acá teníamos una pregunta, Víctor, y esto también es muy bueno. Víctor Rubalcaba dice, hoy en día ya la gente por la verdad no lee los periódicos. ¿Qué se hace si alguien no ve los edictos? Que también eso es un tema muy complicado. El que no los vean no significa que no tienen validez. Okay. O sea, la ley así lo contempla. Los edictos es una de las formas como el juez notifica a la sociedad, y esa pregunta la agradezco porque no lo había dicho. Una vez que se presentó en las etapas la lista de herederos, el juez tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la sociedad. A ver, y me llegó a mí un juicio intestamentario de bienes de fulano de tal. Y lo que hace es, a través de los edictos que se publican efectivamente en medios de comunicación escrita, les avisa a la sociedad que bueno, hay alguien que está promoviendo sobre los bienes de esa persona, por si existe alguien que al leer los edictos pueda apersonarse ante el juez para decir, espéreme, yo también tengo derechos sobre esos bienes. Entonces los edictos es un instrumento importantísimo, porque con eso se legitima el juez al hacerlo del conocimiento de la sociedad. Efectivamente, mucha gente no lee los periódicos, bueno, pero ahora ya hay otras formas de leer edictos. El Poder Judicial ya cuenta con instrumentos electrónicos para que las personas puedan estar leyendo las resoluciones de los jueces, incluidas por supuesto la notificación de edictos. Así es que no hay un pretexto realmente. Claro. Parte de la idea de que no es obligación del juez que todo el mundo se declare que está enterado pero que no tiene derechos. No, basta con que se haga el conocimiento durante varias cantidad de días, y a partir de eso ya se considera que los edictos cumplieron su objetivo. Muy bien. Estela Muñiz dice, si estoy en un trámite intestado en caso de... Si está en trámite, en un intestado en un caso, bueno, una casa, un bien, ¿lo que las habitan deben salirse hasta que se dividan los bienes, o cómo se debe de repartir ahí? No, bueno, finalmente, si es para eso existe el albacea. El albacea se convierte también en el administrador de los bienes que están en el proceso durante el juicio de intestamentario. Si está en arrendamiento la finca, recuerden que el arrendamiento es también un contrato por el cual hay que cumplir los extremos del contrato. Si yo falleciera y dejo una casa, y mis hijas, mi hijo quieren sacar a las personas, no lo pueden hacer. Tendrán que esperar hasta que se cumpla el contrato, y a partir de ello hacer los trámites para solicitar que dejen la casa, si es que es el deseo de la mayoría o de los albaceas. Una vez que está la sentencia, pues se tendrá que notificar al inquilino para decirle, a ver, esta casa ya cambió de propiedad, y ahora ya no va a ser de quien estaba antes, sino ahora va a ser de otra persona. Por lo tanto, acordamos cuánto tiempo tendrás para poder salirte una vez que concluya el contrato de arrendamiento. Bien, Almadelia Meléndez dice, en un intestado, si hay hijos fuera del matrimonio, también ellos tienen otros derechos, o sea, ¿tienen derechos? Sí, siempre y cuando se demuestre que es hijo o hija de la persona fallecida, la persona de la cual estamos buscando
reparar los asuntos del intestado. Bien lo que comentas, ¿no? O sea, tiene que ser de la edad que sea. Yo me había quedado a lo mejor en la cuestión que siendo a lo mejor menores de edad, pues, o no personas mayores, se adquiría pues los bienes, pero en este caso si hay personas o hay hijos, en automático. Todos tienen derecho a los bienes. Algo importantísimo, en el caso de que sean menores de edad, los hijos o hijas de la persona fallecida, además se dispone por disposición de la ley que esos menores de edad reciban el apoyo necesario para su manutención, así independientemente de la herencia que les corresponda. Es decir, la sucesión debe encargarse de que esos niños, niñas reciban lo necesario para subsistir, independientemente vamos a quitarle a la masa hereditaria, que así se llama, la parte para estar dando alimento, escuela, educación, lo que sea. Y ya después lo que quede, entonces sí lo repartimos. Así es, que eso es lo que muchas veces la gente se preocupa. Bien, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día, estamos hablando del juicio intestamentario y para eso se encuentra con nosotros el maestro Carlos Mercado Casillas. Estás escuchando Senectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Si eres médico y estás en redes sociales, tienes una reputación digital y depende de cómo la manejes, tendrás tu agenda llena de pacientes o no. En Prodúcete, agencia digital, en tan solo 3 semanas, creamos y hacemos despegar tu marca personal, aumentando tu proyección, generando una comunidad de pacientes que requieren de tu conocimiento y lo más importante, generando contenido de valor. De esta manera, podrás aplicar estrategias probadas, materiales y pasos a seguir que te convertirán en un referente en tu especialidad. ¿Quieres saber cómo? Da clic en el enlace de abajo y lanza tu marca personal en un 3x3. Si eres médico y estás en redes sociales, tienes una reputación digital y depende de cómo la manejes, tendrás tu agenda llena de pacientes o no. En Prodúcete, agencia digital, en tan solo 3 semanas, creamos y hacemos despegar tu marca personal, aumentando tu proyección, generando una comunidad de pacientes que requieren de tu conocimiento y lo más importante, generando contenido de valor. De esta manera, podrás aplicar estrategias probadas, materiales y pasos a seguir que te convertirán en un referente en tu especialidad. ¿Quieres saber cómo? Da clic en el enlace de abajo y lanza tu marca personal en un 3x3. Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio.
Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro tercer y último bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando del juicio intestamentario y para eso se encuentra con nosotros el maestro Carlos Mercado Casillas. Maestro, pues ya prácticamente estamos en la recta final y pues bueno, decíamos ya para finalizar que nos platicaras, bueno, ¿cuándo ya se va a iniciar el juicio intestamentario? ¿Cuándo procede el juicio intestamentario? Esto es muy interesante porque es el cómo comenzaríamos o bajo qué circunstancias. Primero, cuando no hay un testamento, una persona fallece y no hay testamento, que esa es la mayoría de casos que nos han consultado el día de hoy, pero hay más. Cuando la persona hace testamento, pero no de todos sus bienes. Así es. Vamos, yo hago de mis casas pensando que no voy a tener ningún problema con el resto de bienes, pero por supuesto que el resto de bienes son los que entrarán al intestado, no los que sí dejé con testamento. Ese sería el segundo supuesto. La tercera sería cuando habiendo un testamento, tú impones una condición al heredero. Seguramente han visto películas, series, en fin, novelas, donde el que muere, que deje su testamento, siempre y cuando mi hijo se case. Esa sería la condición. Si el hijo en ese momento, el heredero, no cumple la condición, no hay testamento, no existe porque no existe el testamento y habrá que ir al intestado. Y finalmente la última es cuando el heredero muere antes. Es decir, le heredo mis bienes a mi hijo, pero muere antes, entonces ahí tendrá que ir al intestado. Pero también cuando el heredero repudia el testamento, es decir, no quiero saber nada de este testamento, no lo acepto. Entonces ahí también habrá que empezar un juicio intestamentario. Y finalmente, cuando la persona sea incapaz, cuando de acuerdo a la ley no tenga las capacidades necesarias para poder heredar, ya sea por alguna enfermedad de corte mental o que esté ya en condiciones de físicamente mal. Finalmente me gustaría, y si me lo permite, hacer una sugerencia. Esto es muy común. ¿Qué hago yo que tengo una casita? No quiero llegar a morirme para que lo arreglen, para que gasten. Prefiero entregarla en vida. Bueno, hay una figura que se llama el arrendamiento vitalicio. Lo interesante es de que pensando justamente en las personas de la tercera edad o ya las adultos mayores, que hay muchos casos en los que en cuanto los hijos, las hijas se ven con los bienes, los expulsan, incluso de su propia casa. Entonces, ¿qué hacemos? Esta figura permite a esta persona, a la persona adulta mayor, el seguir viviendo hasta que fallezca. Es una condición que aparece en este tipo de contratos. Tú vas a ser el dueño de la casa, pero tú a mí no me vas a poder sacar sino hasta que yo fallezca. De esa manera se protege a la persona adulta mayor, pero de una vez arreglo el tema de bienes que puedan generar posteriormente conflictos, aunque haya dejado testamento. Y es que aquí te lo preguntaba también antes de salir al aire, porque muchas veces, ya lo decías tú, las series, las redes sociales, la información, a veces se distorsiona. Y me tocó ver a mí hasta memes, como se le conocen, estas imágenes chuscas, donde decían, oigan, licenciado, si yo vivo por más de 10 años en casa de mis papás, ya me puedo quedar con la casa, pues, o sea, o rentando la casa, pues, o sea, te quedas como de no manches, o sea, no inventes. O sea, creo que este tipo de imágenes, este tipo de información, sea chusca o no sé si sea broma, pues es lo que distorsiona. Y por eso te preguntaba, maestro, porque muchas veces la persona es lo que dice, bueno, yo sí quiero a lo mejor heredar mi casa, no quiero tener problemas, pero hasta que me muera, porque al rato esto ya cuando toda la gente está de ya recibo mi testamento o ya sé que mi papá me dejó esta casa, salte porque pues ya ahora sí, como dicen, te agradezco, pero ya necesito que te salgas porque voy a meter a más personas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Principalmente, y es lo que yo siempre he dicho, recordemos que es la voluntad de la persona propietaria de los bienes, no es la voluntad de quienes son herederos o voluntad de terceros. Ante todo tendremos que ser respetuosos, tenemos que partir de las obligaciones que como individuos tenemos para con nuestros familiares. Y si mi familiar decide que yo no voy a recibir por cualquier situación bienes de su masa hereditaria, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad. Y sobre todo también respetar cuando decide darle a alguien más. Bien, Gilberto Ramírez dice, si se tiene posesión de un bien intestado, ¿se adquieren derechos? Si se tiene posesión de un bien intestado,
es que la posesión aquí lo que importa es la propiedad. Ok. Si la pura posesión no te da garantía de propiedad, entonces tendrías que ir a otro tipo de juicios que no son los de intestamentario o testamentario. La simple posesión no te da propiedad sobre el bien. Bien, maestro, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo contactar contigo? ¿Algún contacto para alguna asesoría? ¿Tu correo, teléfono, redes sociales? Adelante. Mi correo electrónico es muy simple, es cmercadoca@gmail.com o Gmail. Okay. Otra vez lo repito, cmercadoca@gmail.com. Entonces ahí ya cualquier asesoría, duda, comentario, sugerencia, con todo gusto, te escriban. Pues maestro, pues agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, sobre todo en un tema que ya la gente lo estaba pidiendo. Y bueno, en Senectud nos gusta mucho prevenirnos, estar prevenidos, porque pues no necesariamente tenemos que esperar hasta que llegue septiembre y ya cuando pues todo el mundo está ocupado o pensando todavía si sí o no hacer testamento. Entonces lo hacemos de una manera preventiva, y de esta forma también pues decirte que esta es tu casa, que te agradecemos mucho tus ahora sí, tu expertise, tus conocimientos, y sobre todo pues de una forma en que la gente pues lo entienda. Entonces muchas gracias. Al contrario, Enrique, yo nada más te digo y les digo a tus radioescuchas, recordemos que lo que hagamos ahorita va a tener repercusiones en nuestra vida en el futuro. Así es de que si queremos vivir dignamente nuestra vejez, vivamos con mucho cuidado nuestra madurez. Así es, pues muchas gracias, maestro, y pues bueno, hacemos la entrega de tu reconocimiento. La Asociación Nacional de Locutores de México AC otorga el siguiente reconocimiento al maestro Carlos Mercado Casillas por haber participado en el programa Senectud con el tema Juicio Intestamentario. Viene la firma de nuestro productor general Héctor Yamil Hernández Vallejo y tu servidor Enrique Gallardo García. Este es tuyo, maestro. Te lo agradezco, Enrique. No, muchísimas gracias, maestro. Sobre todo, como decíamos, un tema que pues igual podemos tardarnos horas y horas hablando, pero lo hicimos de una manera resumida porque ya lo viste. Hay mucha gente que te preguntó. Desconozco si a lo mejor sea gente adulta joven o adultos mayores o hijos de adultos mayores. Bueno, desconocemos, pero agradecemos muchísimo que hayan participado, y sobre todo pues bueno, que estos temas hoy en día ustedes los pueden visualizar a través de nuestras plataformas, ya decíamos Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Entonces muchas gracias, maestro, y pues bueno, esta es tu casa. Gracias, Enrique. Gracias, pues agradecemos mucho la presencia del maestro Carlos Mercado Casillas. Él nos habló sobre el tema del juicio intestamentario, y yo te recuerdo que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. Hoy por la tarde sí tenemos ya programas especiales. Tenemos a las 4 de la tarde, viene un colega gerontólogo de Puerto Rico, bueno, aprovechando que está aquí en México y en Guadalajara, pues nos va a platicar un poquito más de la cultura de envejecimiento del país de Puerto Rico. Y a las 5 de la tarde tenemos al maestro Hugo Miguel Guzmán González, efectivamente hablándonos también de los efectos de la pandemia en la educación del estado de Jalisco. Entonces no se los pierdan, hoy estaremos 4 de la tarde y 5 de la tarde transmitiendo totalmente en vivo. Y pues bueno, hacerles una cordial invitación, mando un cordial saludo a la presidenta del Colegio de Licenciados en Homeopatía del estado de Jalisco, la maestra Luz Elena Cruz González, donde pues nos da la anuencia y nos da la oportunidad de participar en la Universidad Antropológica de Guadalajara, impartiendo el curso La Gerontología y su integración con otras profesiones. Este curso tiene 6 sesiones, va a ser los martes de 4, si no me equivoco, a ver, Yamil, si me abres la imagen, por favor, porque habíamos tenido ahí un cambio de horario. Tenemos ahí el horario, sí, precisamente es de 6 de la tarde a 8 de la noche, 18 horas a 20 horas, y pues la modalidad es en línea. ¿Por qué lo hicimos en línea? Porque prácticamente pues es donde la gente se facilita un poco más. En este caso, el titular, su servidor Enrique Gallardo García, pues están impartiendo estas 6 sesiones donde ustedes van a conocer más sobre la profesión en gerontología. Vamos a abordar un poco aquí la presencia del maestro Carlos Mercado Casillas, agradeciéndole sus enseñanzas, tanto porque bueno, no lo mencionamos, fue mi maestro en la universidad, y sobre todo platicándole sobre estos consejos de sí, por qué es importante una jubilación, por qué es importante un testamento, qué hacer a lo mejor en la cuestión de un dictamen pericial, un tipo de maltrato también que sufre la persona adulta mayor, pero también vamos a ver
desde el ámbito gerontológico, bueno, pues qué es la gerontología, qué trabaja, cómo se relaciona con otras profesiones, la movilización de pacientes, bueno, un sinfín de cosas. Pero aprovechando, pues también de la Universidad Antropológica de Guadalajara, pues si ustedes quieren precisamente brindar o asistir a algún taller o diploma durante todo el mes de mayo, se obsequiará el 15% de descuento. Haciendo una aclaración, todo lo relacionado con este 15% de descuento es ajeno a Senectud Radio, ya que si ustedes están interesados, pues favor de comunicarse a los teléfonos o las redes sociales de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Entonces, agradezco mucho a Yamil Vallejo, que estuvo en la producción de este programa, y recordarles que Senectud pues es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y por las tardes tenemos nuestros programas especiales vespertinos. Mi nombre es Enrique Gallardo García y feliz Día del Maestro. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.